Buenos días, soy la profesora Ceballos de la Cátedra Toma. Hoy hablaremos de las dictaduras militares. Estas dictaduras se llevan a cabo en los años 70 y 80 en la mayoría de los países de América Latina. Todo esto se da en el contexto de la Guerra Fría y cuando hay una dictadura militar es el fin del Estado de Derecho, no hay más vigencia de la Constitución y se da, por ejemplo, en 1964 en Brasil, en 1973 en Chile y en Uruguay y en 1976 en Argentina, a título de ejemplo. Estos gobiernos autoritarios derrocaron a gobiernos constitucionales. Acá tenemos diferentes etapas. La doctrina de seguridad nacional es la parte teórica y el terrorismo de Estado es la aplicación de esa doctrina. Me explico. La doctrina de seguridad nacional es una parte teórica que justifica el accionar represivo de los gobiernos militares para lograr atemorizar a las poblaciones civiles y disciplinar a la sociedad. Acá el terrorismo de Estado se lleva a cabo de diferentes maneras. En Chile se encerró a todos los opositores en un gran estadio, el Estadio Nacional, y allí se violaron una cantidad de derechos humanos, se hicieron muchas violaciones, torturas, asesinatos. Y muchos terminaron desaparecidos, otros asesinados, enterrados en fosas comunes, y los que tuvieron más suerte, entre comillas, terminaron en las cárceles. Bueno, en el resto de América Latina se trató de hacer de una manera diferente porque la represión en Chile fue tan fuerte y tan visible que Pinochet recibió muchas presiones de los gobiernos extranjeros, de los gobiernos de Estados Unidos y de Europa. Por lo tanto, el terrorismo de Estado trató de hacérselo, sobre todo acá en Argentina, de una manera más metódica y menos visible. Se actuaba de la manera siguiente: se secuestraba a las personas, en general durante la noche, para que tengan menos visibilidad, menos testigos en el fondo. Los que secuestraban no se identificaban como personal de las Fuerzas Armadas o de la policía, tampoco decían, no se sabía a dónde los llevaban. Ellos decían, los llevamos para averiguar antecedentes y después se lo devolveremos. En realidad, estas personas secuestradas eran llevadas a campos de concentración en el cual perdían toda identidad, eran un número, solamente tenían número, ya no tenían más nombre. También tenían los ojos vendados, no sabían a dónde estaban y no sabían frente a quién estaban. Estos campos de concentración estuvieron en La Perla, en Córdoba, por ejemplo, en la ESMA, en el Pozo de Banfield, en la comisaría de Monte Grande y en tantos otros lugares en Argentina. Acá se aplicaban torturas y los detenidos perdían progresivamente toda dignidad. Las torturas con el objetivo de obtener información. Acá se violaban todos los derechos y también se violaban a las mujeres, pero sobre todo se aplicaban tormentos para obtener información sobre
los compañeros de militancia, compañeros de sindicalismo o amistades en general de estudiantes, abogados, obreros, etc. Y finalmente después los mataban. La desaparición fue, se lo ve todavía en YouTube en muchos lugares, fue definida por Videla y dijo: ¿qué es un desaparecido? No es nada, no es nadie, no tiene nombre, no tiene entidad. Y tenía razón, porque los desaparecidos perdían todo su nombre, su identidad, su dignidad. Luego los enterraban al comienzo aparecían como cadáveres adentro de un automóvil o al costado de la ruta, que estaban muertos después de un enfrentamiento, que eran enfrentamientos fraguados porque no había muertos del otro lado, del lado de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Estos cadáveres luego eran enterrados en cementerios, en fosas comunes, por ejemplo en Avellaneda o en muchos lugares, en Magdalena y en otros lugares se encontraron, al regreso de la democracia, haciendo investigación en la época de Alfonsín, se encontraron muchas fosas comunes en los cementerios de todo el país. Otra manera de hacer desaparecer, entre comillas, los cadáveres de las personas o las personas que estaban detenidas era tirarlos desde aviones. Los anestesiaban a los detenidos, los ataban de pies y manos, anestesiados, y los tiraban al mar desde los aviones. Por lo tanto, los tiraban vivos, pero los detenidos no tenían manera de defenderse, puesto que estaban dormidos y terminaban ahogándose en el mar. Bueno, todo esto fue una manera de hacer desaparecer, de matar a los opositores, que ya les dije, podían ser guerrilleros, sindicalistas, estudiantes, obreros, etcétera, incluso sacerdotes que practicaban la doctrina del tercer mundo, que estaban cerca de los pobres. Algo también terrible que ocurrió en Argentina, muy terrible, muy difícil de explicárselo, fue el robo de bebés. ¿Cómo se llevó a cabo esto? A las mujeres embarazadas las guardaban con vida y hasta que tenían los bebés. Una vez que la mujer embarazada, que la mayoría eran jóvenes de los desaparecidos, una gran parte eran jóvenes entre 20, 25, 35 años. Bueno, una vez que tenían el bebé, a las madres las mataban y se apropiaban del niño, que en general fueron adoptados por familias vinculadas a las Fuerzas Armadas o fuerzas de seguridad o personal médico que los asistía. Estos niños les cambiaron la identidad, les dieron otro nombre, otro apellido y bueno, les suprimieron toda identidad, lo cual es uno de los derechos más importantes. Se calcula que fueron alrededor de 500 bebés que fueron apropiados por gente vinculada a las Fuerzas Armadas o a los mismos represores, a los mismos que mataron a sus padres. Estos bebés en algunos casos van conociendo su verdadera identidad. Hay alrededor de 100, 120 y algo que lograron conocer su verdadera identidad a través de la búsqueda de madres y abuelas de Plaza de Mayo. También hay que saber que ocurría había un plan llamado Plan Cóndor, que consistió en un pacto entre las dictaduras del Cono Sur, Bolivia, Brasil,
Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina tenían un acuerdo para intercambiar prisioneros y también intercambiar información sobre gente buscada. Entonces, se va dando, les doy muy rápidamente este contexto, todo dentro de la Guerra Fría y también en el caso de Chile, también parte en el caso de Argentina y en otros países, hubo un plan económico, un instrumento económico que ayudó a toda, y que se hizo porque también estaban prohibidos los partidos políticos, los sindicatos, y por lo tanto nadie podía protestar, y se implementó sobre todo en Chile, pero en Argentina también, en Uruguay también, se implementaron modelos liberales, neoliberales, que en la época se llamaban la Escuela de Chicago. Pinochet, por ejemplo, abrió completamente la economía, lo cual desembocó en una desaparición de las fábricas. Ya a partir de allí no existen más las fábricas. También en la época de Pinochet la salud pasó a ser privada, la educación pasó a ser privada, la jubilación se privatizó y nunca más volvió a ser del Estado. Entonces, se aplicó un modelo en Argentina también de apertura económica, comercial, y ingresaron muchos productos provenientes del resto del mundo, y a partir de allí significó el cierre de muchas fábricas y significó también el fin del estado de bienestar que había comenzado después de la crisis del 30 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. El fin del estado de bienestar, el fin de la industrialización, se cerraron muchas fábricas y también comenzó a llevarse a cabo un periodo de endeudamiento. Lo hablaremos en el momento oportuno, pero fue creciendo en la mayor parte de los países de América Latina la deuda. O sea, este proyecto económico significó una deuda muy grande, porque había préstamos por doquier, por todas partes, y lo daban con muy pocos condicionamientos. Por lo tanto, se aplicó un modelo económico liberal, de baja de salarios, que significó el fin del estado de bienestar, privatizaciones de muchas empresas que eran del Estado y por lo tanto cambió el esquema económico. Para terminar, les cito algunos momentos de resistencia. Por ejemplo, en el caso de Argentina, les cité hace rato las madres de Plaza de Mayo que comenzaron a pedir por la aparición de sus hijos que habían sido secuestrados, y a partir de allí, perdiendo todo temor, desde 1970, fines del 76, comienzo del 77, comenzaron a manifestarse en la Plaza de Mayo. Perdieron todo temor porque dijeron: si se llevaron a mi hijo, yo no tengo nada para perder. Luego, de las mismas madres aparecieron las abuelas que pedían por sus nietos. Todo esto que les estoy contando lo tenemos por internet, lo pueden encontrar perfectamente. Y también ya en 1982, a finales de abril del 82, justo antes de la Guerra de las Malvinas, ya hubo, los sindicatos llamaron a huelgas generales. Por lo tanto, empezaron a darse y se dieron diferentes resistencias con mucho temor, pero a la dictadura ya fueron pocas, como ustedes dirán, fueron pocas, pero son algunos esbozos de resistencias a estos gobiernos autoritarios. Para terminar,
me voy a despedir con reflexiones para ustedes. Después veremos que con el retorno de la democracia en la época de Alfonsín se harán investigaciones, por qué ocurrió la dictadura, cómo se dio, cuáles fueron el destino de los desaparecidos. Todo eso se investigó y todo esto fue reflejado en un libro llamado El Nunca Más. Por lo tanto, yo me interrogo y les pido a ustedes que reflexionen por su cuenta, ¿por qué nunca más? Fue una buena determinación el nunca más, y es por eso que nunca más se dieron gobiernos dictatoriales, también porque cambió la política de Estados Unidos. Y otra reflexión que me doy yo, que me hago yo siempre, ¿por qué se robaron los bebés? Los bebés no hacían parte de ningún enemigo. ¿Por qué se les robó el derecho a la identidad, que es uno de los primeros derechos que tiene un niño? Bueno, con estos interrogantes los dejo y simplemente es una reflexión. Hasta luego, soy la profesora Ceballos.